Amén. ¿Y cuántos están listos para recibir la palabra de Dios? Amén, aleluya, aleluya. Me gusta que estés ahí sentada, porque ella le dice amén a todo lo que el predicador dice. Amén. Y eso es importante al Señor. Yo quiero agradecerle primeramente a los pastores que me dan la oportunidad y la bendición y el privilegio de poder estar aquí al frente para traer la palabra del Señor. Traer una palabra que es perfecta, porque es la palabra de un Dios perfecto, pero reconociendo que la palabra es traída a través de este instrumento que es imperfecto, pero usado en las manos del Señor. Amén. Yo le invito a que me ayude a orar allí donde usted está, y vamos a comenzar en esta hora lo que el Señor nos tiene para esta mañana, para esta tarde. Conéctese con nosotros, con el Señor en oración. Seguimos en su presencia. Señor, gracias te damos en esta hora. Gracias por lo que ya tú comenzaste a hacer desde que entramos a este lugar. Gracias, Señor, porque tu presencia se mueve en este lugar. Porque tú dices que donde están 2 o 3 reunidos en tu nombre, allí estás tú, Señor. Padre, en esta tarde yo voy a hablar tu palabra. Y yo te pido en el nombre de Jesús, de que cada persona que oye en esta tarde pueda, Señor, ser buena tierra. Yo sé que tu palabra dice que unos darán fruto al 30, otros al 60 y otros al 100%. Padre, pero te pido que haya una demanda tan grande de tu palabra en esta hora, que todo el que esté expuesto a ella dé fruto al 100 por 1 en el nombre de Jesús. Y yo declaro en el nombre de Jesús que así como la palabra es impartida, mi vida, Señor, es transformada en el nombre poderoso de Jesús. Y si usted lo cree, diga amén y amén. ¿Cuántos en su vida han tenido momentos donde han dicho: gracias a la conexión que tuve, tengo la posición que tengo? O gracias a la conexión que tuve con un familiar, tengo la esposa que tengo. O gracias a la conexión que hubo un día con una persona, yo puedo estar donde están. ¿Cuántos de ustedes en algún momento de su vida han tenido conexiones importantes que han marcado su vida? Conexiones que han marcado nuestra vida. Yo he tenido conexiones que han marcado mi vida también. Pero en esta tarde vamos a hablar de una conexión que no es natural, sino una conexión que viene del Espíritu de Dios. Y vamos a hablar de una historia maravillosa que nos refiere a 2 hombres, una conexión divina y un propósito. ¿Cómo se llama la prédica de hoy? 2 hombres, dígalo conmigo, 2 hombres, una conexión y un propósito. Vamos a estar leyendo la palabra de Dios, porque si no es la palabra de Dios lo que hablamos no viene de Dios. Amén. Tenemos que hablar es a través de la palabra de Dios. Yo le invito a que allí usted abra su Biblia. Si usted no tiene su Biblia, va a aparecer allí en la pantalla, pero yo le pido que usted le pida al Señor allí que le hable en esta tarde con esta palabra sencilla, pero que sé que va a llegar al corazón de cada uno de nosotros. Amén. Yo les voy a hablar de una historia que cuando le hablé al Señor y le dije: Señor, ¿qué voy a hablar? El Señor me llevó directamente a esta palabra, porque durante el tiempo que estábamos preparando, o que estaba preparando lo que iba a traer hoy, estábamos también en un tiempo de oración, y el Señor precisamente usó esta palabra para traerla hoy. ¿Está listo? ¿Todo el mundo tiene su Biblia? ¿Está todo el mundo atento? Vamos a leer la palabra del Señor, y la leemos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 10. Amén. ¿Todos tienen? ¿Ya todos pueden decir amén? Amén. Ok. Dice así: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso, temeroso con toda su casa, y que hacía muchas limosnas a Dios siempre. Este vio claramente en una visión
como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han sido o han subido para memoria delante de Dios. El versículo 5: envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por nombre o por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistía, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta, y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Fíjense lo siguiente, es importante entender un poco en el contexto de que el centurión, ¿verdad? Él no era judío, el centurión era un gentil, era romano, y dicen que él era un oficial del ejército romano, era oficial del ejército romano, y él estaba al frente de 100 soldados. Presten bien atención a esto para luego nosotros poder entrar al desarrollo. Él estaba frente y era oficial de 100 soldados, y a esos 100 soldados en el tiempo de los romanos se le llamaba centuria. Entonces, por eso de allí viene el nombre de centurión. Él era un centurión. Entendamos bien, como les acabo de decir, que él no era judío, él era gentil. Tenemos el siguiente personaje, que es Pedro, que todos sabemos que Pedro, ¿verdad?, era judío, que era apóstol de Jesucristo, que estaba bien regido a todo lo que eran las leyes, ¿verdad?, judías, todas las leyes que Dios había dado, y en su contexto los dos eran totalmente diferentes, Fíjense algo que debemos captar desde este momento, que es bien importante y que lo vemos en el versículo 28, aunque me estoy adelantando, pero veamos un momento el versículo 28. Podemos ver, no importa, no tiene que buscarlo, pero la referencia es el versículo 28. Podemos ver que Pedro, como judío, para el judío era abominable, para el judío era detestable, para el judío era censurable que estuviese cerca de cualquier gentil. Era algo que realmente no podía caber en su cabeza, de que él pudiera estar cerca de un gentil y menos entrar a la casa de un gentil, ¿verdad? Entonces tenemos esos dos personales. Tenemos aquí a Cornelio, que era judío o era gentil. Cornelio era gentil, y tenemos a Pedro, que era judío. Sigue diciendo la historia, ahí no vamos a leer, sino que les voy a decir un poquito acerca de lo que sigue la historia. Dice que cuando Pedro tuvo hambre, ¿verdad?, mientras le preparaban el alimento, mientras le preparaban la comida, él comenzó a tener una visión. Y en esa visión él vio que los cielos se abrieron, que se abren los cielos, y de pronto hay un lienzo gigante. No sé si tengo el dibujo allí del lienzo gigante, no lo tenemos, pero imagínenselo, un lienzo gigante que baja del cielo. Y resulta que en ese lienzo lo que habían eran animales como reptiles, como cuadrúpedos, habían ciertas aves, pero no, el punto no es que habían animales allí, el punto es que mientras él ve esa visión, escucha una voz que le dice: Pedro, levántate, mata y come. Allí llegó el problema. ¿Y la voz de quién era? La voz del Señor. A muchos de nosotros a veces nos pasa, ¿verdad?, cuando escuchamos al Señor que nos dice: Alex, levántate y haz esto y haz esto y haz aquello. No, Señor. Pero Pedro, siguiendo la historia,
Pedro ve que, o escucha que le dicen: Pedro, levántate, mata y come. En Levítico 11, los que saben y los que no saben, vamos a aprender hoy que en Levítico 11 estaba la ley donde se hablaba para los judíos cuáles eran los animales inmundos y cuáles eran los animales puros. Los inmundos que no podían comer y los puros que sí era permitido comer. Se encuentra Pedro con este conflicto porque aparece del cielo la cantidad de animales. En eso estaban los conejos, estaba el cerdo, estaba el cocodrilo y estaba un animal que, déjenme abrir un paréntesis, que yo lo descubrí cuando preparé esta prédica y no sabía que ese animal existía. Si usted sabía que ese animal existía, usted levante la mano. Y era el quiebrahuesos. ¿Quién conoce ese animal? Quiebrahuesos. Quiebrahuesos. Mire, el quiebrahuesos es un ave. ¿Alguien conocía ese animal? Ya, Héctor, porque para mí un quiebrahueso es que me caiga o que me den un golpe en la pierna, eso es quiebrahueso, pero está dentro de los animales también, ¿verdad? Mire, y Pedro se consigue entonces en ese escenario donde le dice, la voz del Señor le dice: Pedro, mata, levántate, mata y come. Pero Pedro sabía que estaba entrando en un conflicto porque él sabía que la ley había sido dada ¿por quién? Por Dios. Y era el Dios mismo que le estaba diciendo que hiciera lo contrario a lo que él le había dicho en la ley que no hiciera. Y le dijo: Señor, ¿cómo que coma y que mate a estos animales y lo coma cuando tú nos has dicho, ¿verdad?, que esos animales yo nunca los voy a poder comer? Y de hecho él dijo: yo nunca he probado cosa inmunda. Entonces ahí sigue, estamos dentro de la historia, todavía no estamos desarrollando el mensaje, pero hasta ahora ¿quién va entendiendo esa historia, esa conexión, cómo esos dos hombres, siendo de dos trasfondos totalmente diferentes, comienzan a ser conectados por un mismo Dios? Le pido que me acompañe en el siguiente versículo, o dos versículos que vamos a leer, el versículo 19 y 21. Usted que está conectado, usted está escuchando la palabra del Señor, y esta tarde la palabra habla acerca de dos hombres, una conexión divina y un propósito de Dios. Así que busque su Biblia y conéctese con nosotros, y gracias por estar conectado. Versículo 19 y 21, ¿lo tienen todos? ¿Sí? ¿Qué les parece si leen conmigo fuerte estos dos versículos? Va a aparecer allí en la pantalla. Dice: y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. El versículo 21, entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo: he aquí soy yo, o yo soy el que buscáis. Luego en los siguientes versículos, manteniéndonos dentro de la historia, nos dice, ¿verdad?, cómo ocurre ese encuentro. Usted se imagina la posición de estos hombres, decir: vamos a ir a la casa de un hombre que no sabemos quién es, no sabemos cuál va a ser la reacción cuando nos reciba, pero nosotros vamos a ir. Y dice la Biblia que hubo ese encuentro, y Pedro le dice a estos 3 caballeros, le dice: ¿y ustedes qué vienen aquí a buscarme? Y comienzan los 3 hombres, porque esto es historia, estamos hablando de historia, y comienzan estos 3 hombres a decirle: bueno, Pedro, lo que pasa es que tuve una visión, estaba orando, estaba ayunando, y no, son los siervos de Cornelio, nuestro Señor, nuestro capitán o nuestro jefe nos envió aquí porque él dice que cuando estaba ayunando vio una visión, y comienza a contarle eso a Pedro. Entonces Pedro, ¿qué hizo? Pedro dijo: vamos. Porque Pedro ya sabía de que todo lo que estaba pasando estaba siendo orquestado ¿por quién?
estaba siendo orquestado por Dios. Ya Pedro sabía de que todo lo que estaba pasando estaba siendo orquestado por Dios. Y Pedro llega, salen, se van, ¿verdad? A donde estaba la otra ciudad, donde estaba en Cesarea, donde estaba Cornelio. Y allí es donde viene, me imagino, el conflicto más grande de Pedro. ¿Y saben por qué? Porque le toca entrar a la casa de Cornelio. Ustedes se imaginan, Pedro, en la situación de que alguien me está mirando que estoy entrando a la casa de este gentil, y yo sé que yo he hablado acerca de las leyes y aquí me van a apedrear. ¿No se imaginan ustedes esa situación? Yo me imagino. Fue una situación difícil para Pedro. Fue una situación complicada para Pedro. Él estaba caminando en obediencia, mas sin embargo, humanamente tenía que haber temor. Humanamente tenía que haber esa duda de cómo me van a recibir. Y él advierte y dice en uno de los versículos, dice Cornelio, Pedro dice, ok, yo estoy acá. Llegué a la casa de Cornelio. Hola Cornelio, ¿cómo estás? Estoy acá. Pero entiéndase muy bien, entiéndase que para los judíos venir a la casa de un gentil es abominable. Pero, yo tuve una visión y Dios me dijo que no llames inmundo a lo que yo he santificado. ¿Cuántos le dan gloria al Señor? Porque igualmente así a nosotros el Señor nos habla en esta hora de que nosotros tenemos que estar siempre atentos a la voz de Dios. Amén, amén. Y seguimos allí ya terminando esta historia, la parte de la historia. Vamos a ver el versículo 28 y 30. Léalo también conmigo fuerte. Esos son los dos últimos versículos que voy a leer de este pasaje. Estamos leyendo en Hechos 10, Hechos capítulo 10, y ahora vamos al versículo 28 y 30. ¿Lo tiene listo? Hable conmigo fuerte. Dígalo fuerte conmigo, que se oye como una trompeta. Amén. Y dice así la palabra del Señor. 28, yo dije 28 al 30. Vamos a leer 28 al 30. ¿Listo? Ok. Amén. Y dice, y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí, dígalo fuerte, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo, por lo cual al ser llamado vine sin replicar. Así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir a mí? El versículo 30 dice: entonces Cornelio dijo: hace 4 días que a esta hora yo estaba, ¿qué? Yo estaba en ayunas, y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente. Vamos a correr al 31. Y dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Vamos a parar allí, ya casi vamos a terminar la historia. Y sigue diciendo la historia que entonces se desarrolla el escenario maravilloso donde el primer gentil iba a escuchar por primera vez la palabra de Dios, y a través de esa conexión gloriosa, a través de esa conexión divina, hoy día usted y yo podemos decir que Jesucristo es mi Señor. Y sigue la historia diciendo que le habló. Pedro comienza a hablarle el mensaje del evangelio a Cornelio, y Cornelio recibe la palabra de Dios. Pero fíjense una cosa, Cornelio era un hombre que, aunque no conocía a Dios, él había conocido cosas de Dios. Él no había tenido un encuentro con Dios, pero él conocía cosas de Dios, porque él oraba, él ayunaba. Dice que él era piadoso, que era bondadoso, y solamente eso Dios lo puede poner en el corazón de un hombre que realmente desea las cosas de Dios. Amén. Amén. Y ahí cerramos, y dice, ¿verdad?, que Cornelio, ¿qué pasó con Cornelio? Esperó 30 días, 40 días para ir al curso de bautismo. O esperó.
Gloria a Dios, porque entiéndase bien que todas estas cosas son demasiado importantes, amén. Son muy importantes porque el buen discípulo se prepara, ¿verdad? Pero en esta circunstancia, Cornelio, bueno, ¿dónde hay agua? Cachaplum. Vamos a meter a Cornelio ahí, ya, tú eres salvo. Y ahí comienza entonces la historia maravillosa de Pedro hablando el evangelio con libertad a los gentiles. Y por esa razón tú y yo hoy estamos aquí en la presencia del Señor. ¡Qué conexión tan maravillosa! Usted está entendiendo la conexión tan impresionante que hubo con estos dos personajes. Qué conexión tan poderosa. Cuando una persona se sumerge en la presencia de Dios, cuando una persona busca la presencia de Dios, simplemente es un instrumento. Pero el Señor que sabe todas las cosas y el Señor que tiene todos sus planes bien anotados en su libro, Él sabe para qué razón te va a usar para Él cumplir su propósito, como hemos visto en esta historia. Eso es maravilloso. Y yo tengo una anécdota que contarle a ustedes, que tiene que ver con conexiones divinas de parte del Señor. Yo recuerdo en un momento de mi vida, de muchas anécdotas que tengo en el Señor, porque mientras más cosas te han sucedido en la vida, mientras más desiertos tú has pasado en la vida, más entonces el Señor te va a dar para que en su momento ministres cómo Dios te sacó, cómo Dios te bendijo y cómo Dios se mostró para levantarte, para restaurarte, para proveerte, para sacarte de donde estabas, amén. Y yo recuerdo, miren, permítame un momento, voy a tomar agua. Hago un paréntesis, yo no soy predicadora, pero estuve escuchando en YouTube cómo se predica y dice que es importante que los predicadores se tomen su tiempo, así que permítame tomar mi agua. Ay, santo, usted lo único que tiene que hacer, esto es un paréntesis de lo que el Espíritu pone en mi corazón en esta hora. Usted disponga su corazón para ser usado por Dios. Usted no se preocupe. El Señor dice que Él va a poner el querer como el hacer conforme a su voluntad. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. Y yo recuerdo que yo pasé un momento en mi vida, un tiempo específico donde pasé. Ya yo vivía sola, me había ido de casa de mis padres, de hecho me había ido del país, estaba en otro país y pasé un tiempo de mucha necesidad a pesar de que yo tenía un trabajo. Estaba pasando un tiempo duro, un tiempo de necesidad. Para ese entonces yo trabajaba en una boutique en Puerto Rico de novias, de vestidos de novias. Y yo tenía una compañera que siempre tenía contacto conmigo, teníamos una buena relación en el trabajo. Yo tenía una necesidad bien grande, esas necesidades que yo no sé a cuánto les ha pasado, esa necesidad que de repente usted dice, tengo pero no tengo en abundancia, tengo pero no hay en abundancia, pero tengo. Y estaba pasando en una necesidad un poco más fuerte y un día yo abro mi nevera, yo digo, wow, me hace falta carnes, hablé específicamente de la carne, me hace falta carne, pero no tengo el dinero para comprar carne. Y abrí la nevera y dije, Señor, me faltan cosas aquí en mi nevera, pero no tengo. Yo estoy hablando eso con el Señor cuando de repente tocan la puerta. Y cuando yo salgo, era mi compañera que me dice, Alia, ven, ayúdame, porque aquí tengo muchas cajas de comida para ti. Y yo me quedé sorprendida, porque ella no sabía mi necesidad. Y ella me dijo, Ali, ¿sabes qué? Esta comida te la envía mi papá, que es un pastor allí en Puerto Rico. Le dice, mi papá te envía esta comida, porque él estaba orando. Y el Señor le dijo, vete al mercado o al supermercado y vas a hacer una compra y se le vas a enviar a la joven que trabaja con tu hija que tú no conoces.
Conexiones divinas, amén. Conexiones divinas. Yo le doy la gloria al Señor porque en esta tarde yo creo que Dios va a preparar más nuestro corazón para que estemos sensibles, para poder ser instrumentos de Dios para conexiones divinas. No se trata de la conexión de internet, no se trata que gracias a Dios por el internet, gracias a Dios por el Facebook, gracias a Dios por esto que nos ayuda a conectarnos con nuestra familia, pero no estoy hablando de esa conexión, estoy hablando, seguramente tú tienes el internet más bueno, a lo mejor tu internet es el mejor, a lo mejor tu internet va a las millas, pero te estoy hablando en esta tarde de una conexión divina de parte de Dios, porque donde hay una conexión de parte de Dios, hay un instrumento y hay un propósito. Amén. Hay un instrumento y hay un propósito. ¿Cuántos están recibiendo en esta tarde la palabra del Señor? Amén. Gloria al Señor. Y yo estoy convencida, como le acabo de decir, que para estos tiempos el Señor va a usarnos y te va a usar a ti, te va a usar a ti para que hayan conexiones divinas y su propósito se cumpla. Jeremías 33 dice, clama a mí y yo te responderé. ¿Qué más dice? Y te enseñaré, dígalo fuerte si se sabe el versículo. Clama a mí y yo te responderé. ¿Qué sigue? Y te enseñaré cosas ocultas y grandes que tú no conoces. Si son ocultas, es porque tú no las sabes. Si son grandes, es porque son grandes. Y si son cosas que tú no conoces, son cosas que te van a poner al frente, como Pedro, a tener que decir, yo no lo entiendo, yo no conozco, yo no sé, pero si tú me vas a usar como instrumento para una conexión divina, yo simplemente voy a obedecer, porque tú sabes cuál es el propósito. Y dele el aplauso al Señor, amén, aleluya, gloria al Señor. Y en estos dos personajes que nosotros acabamos de leer, o en esta historia, ¿cuántos les parece esa historia maravillosa? No me gusta usar la palabra increíble cuando hablo de la palabra, pero es verdad, es casi increíble esa historia. Ese trasfondo histórico entre esas dos personas, esa relación que no existía, como Dios, como Dios une a estas dos personas, estos dos personajes. Y creo que Dios va a hacer eso en este tiempo, pero fíjense, ahora le voy a pedir que usted ahí siga con su Biblia, porque vamos a ir a pedacitos pequeñitos de la historia que hemos leído. No vamos a volver a leerla completa. Pero hay unas características, muchas características, pero yo solamente escogí 5 características que me llamaron la atención mientras leía la palabra del Señor, de cómo estas dos personas fueron usadas por Dios, pero tenían, valga la redundancia, unas características específicas para que se pudiera dar el propósito que Dios tenía. Fíjense lo siguiente, Dios puede tener un propósito contigo, y definitivamente Dios tiene un propósito contigo. Dios tiene un propósito conmigo, pero Él necesita que tú y yo tengamos ciertas características para que nosotros entonces podamos hacer lo que Dios nos está llamando a hacer. Porque si yo soy una mujer que no cree, va a ser un obstáculo para que ese propósito se cumpla. Si yo soy una mujer que no obedece, va a haber un obstáculo para que ese propósito no se cumpla. Si yo soy una mujer que dudo, va a haber un obstáculo en mi vida para que ese propósito se cumpla. Dios necesita tu vida para usarte y llevarte a cosas que ojo no vio y oído no oyó. Voltea al que está a tu lado y le mira, Dios te necesita, Dios quiere usarte, Dios quiere usar tu vida, amén, gloria al Señor. Ellos tenían, número 1, si usted está anotando, número 1, había una característica importante, y que era la búsqueda de la presencia de Dios. En el versículo 9, no lo voy a leer completo, pero sí esas partes específicas, ¿verdad? Esas palabras clave. El versículo 9, refiriéndose a Cornelio, perdón, a Pedro dice, el versículo 9, que Pedro subió a la azotea para orar.
Había una búsqueda de la presencia del Señor. Y el versículo, si me acompaña al versículo 30, vemos lo que Cornelio dijo que él estaba orando y estaba ayunando, estaba buscando la presencia del Señor. Había una búsqueda de la presencia del Señor, y la presencia de Dios está disponible para todos, pero solamente las personas que están dispuestas a pagar el precio de lo que cuesta rendirse y humillarse y buscar la presencia del Señor, ellos van a poder realmente ver cómo Dios le usa para ser instrumentos en este tiempo. ¿Cuántos de ustedes anhelan y desean en su corazón, con sinceridad en su espíritu, de que Dios le use? Sin importar cómo va a ser, sin preocuparnos de cómo va a ser, pero de que Él nos use. Una demanda de Dios de búsqueda de su presencia, una demanda de nosotros podernos parar. Es importante sentir la responsabilidad que Dios nos pone al frente y sentir la importancia de nosotros poder buscar la presencia de Dios. ¿Y cómo yo busco la presencia de Dios? A través de la oración. ¿Alguien más puede decir algo de qué otras formas podemos buscar la presencia de Dios? A través de la palabra. A través de la palabra. ¿Alguien más dice a través de qué? Del ayuno, a través de esos momentos donde tenemos que sacrificar nuestra carne y decirle a nuestra carne: mira, carnecita, hoy no hay Facebook, hoy no hay TikTok, hoy no hay esto, hoy vamos a meternos en ayuno, en oración, y vamos a buscar la presencia de Dios. Dios quiere derramar sobre tu vida, y Dios quiere derramar sobre mi vida o hacer a través de nuestra vida una conexión divina, de que usted también sea ese instrumento para que usted pueda hablarle a otras personas del evangelio, pero de una forma específica. ¿Usted no se da cuenta que en este tiempo es un tiempo difícil para hablarle a la gente de Cristo? Es un tiempo cuesta arriba para hablarle a la gente de Cristo, porque ahora todo lo que es malo es bueno, y todo lo que es bueno es malo, y somos tildados nosotros de fanáticos, y tildados muchas veces de que estamos haciendo discriminación de personas. Pero el Señor en este tiempo, por esa razón, necesita que tú y yo nos metamos en su presencia, para que cuando el Señor nos hable qué es lo que tenemos que hacer, nosotros vayamos con convicción de quién me llamó, quién me habló y quién me capacita para hacer lo que Él está diciendo que yo tengo que hacer. Número dos, estuvieron atentos, y estuvo la atención fija, estuvieron atentos. El versículo 4, fíjense el versículo 4, dice, mirándole, hablando de Cornelio, él mirándole fijamente. Y el versículo 10, hablando de Pedro, dice, refiriéndose a Pedro, y vio en el cielo una fijación, porque Pedro seguramente, ¿cuántos aquí en esta casa Dios los ha utilizado para darles visión? Una visión, ¿han visto visión? Bueno, si han visto visión, ¿verdad? Pueden saber y entender que hay que estar atento a lo que Dios está hablando, qué es lo que Dios quiere transmitirme a través de esa visión, a través de ese sueño. Hubo una atención, ellos estuvieron atentos, ellos estuvieron con la atención fija en lo que el ángel iba a decir y en lo que Dios iba a hablar a través de esa visión. Tú y yo necesitamos prestar atención a lo que Dios está hablando. Por ejemplo, yo creo definitivamente que el Espíritu de Dios está hablando hoy. Yo creo definitivamente que el Espíritu de Dios está hablando la palabra, su palabra, en esta hora para nuestras vidas. Pero tú y yo tenemos que estar atentos. ¿Y sabes qué? Que eso va a costar. Va a costar porque muchas veces tenemos distracciones. Muchas veces tenemos distracciones, tenemos sueños, tenemos pereza, tenemos hambre, o tenemos a lo mejor circunstancias que nosotros nos sentimos como que, oh no, yo no quiero seguir escuchando, o ya me aburre, uy, que mucho habla, son las 2:35, mira que dijo que no hablaba mucho y lleva ya mucho tiempo. Escucha y está atento a lo que el Señor te dice en esta hora, amén. Aleluya. Llevo mucho tiempo. ¿Quién lleva el tiempo contado? El pastor Johnny, que él es profesional en esto. ¿Cómo es esto? Uno no ve el reloj, ¿verdad? Yo lo tengo ahí como un poquito ignorado. Amén. Entonces, número 3, no dudaron.
no dudaron. Vamos al verso 7. El versículo 7 dice, ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a sus criados y a sus devotos soldados de los que le asistían. Los llamó, les dijo, él no dudó, en lo absoluto dudó. El número 20, el número 20 dice, levántate pues, hablándole el ángel a Pedro, levántate pues y desciende. ¿Y qué dice allí? Y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Mire, dice la palabra del Señor. No tiene que buscarlo, seguramente usted se conoce este versículo de memoria o lo ha escuchado. Dice la palabra del Señor en Santiago 1:6. Dice, hablando de la fe, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Usted sabe que la duda ha coartado muchas cosas grandes que Dios ha querido hacer en tu vida y que Dios ha querido hacer en mi vida. La duda ha sido un obstáculo para nosotros poder permitir que el Señor trabaje con nuestras vidas como Él desea trabajar. Porque lo que ocurre es lo siguiente, que hemos sido como Pedro. Pedro, él fue criado de una forma, o él tenía entendimiento de lo que era la ley judía, y para Pedro, él tenía razón para decir, yo voy a dudar de esa palabra. ¿Cuántos creen eso? Pedro podía decir, yo voy a dudar de esa palabra, porque ¿cómo Dios me va a decir a mí que coma y que mate y coma los animales inmundos? Él tenía razón para dudar de esa palabra. Y yo te quiero decir, o el Señor nos quiere hablar en esta hora, de que tú le pidas al Espíritu Santo, aun cuando sientas dudas de muchas cosas en tu vida, aun cuando sientas dudas de cosas que Dios te está diciendo que hagas, dile al Señor, Padre, si eres tú, Señor, yo te pido que me ayudes a poner mi duda a tus pies, porque yo quiero que tú hagas aquello por lo cual tú me has llamado. No importa cómo yo haya sido levantada, no importa cómo yo haya sido criado, no importa cómo a mí me hayan enseñado, no importa, Señor, pero hazme saber y entender que no puedo caminar en la duda. Así que le decimos a la duda fuera en el nombre de Jesús. Y yo le voy a decir algo, Dios está haciendo algo muy hermoso aquí en nuestra casa. ¿Cuántos lo saben y lo perciben y lo pueden ver? Y para lo que Dios está dispuesto a hacer con cada uno de nosotros, tenemos que decirle a la duda, duda. Para eso tenemos la palabra de Dios, amén. La palabra de Dios es infalible, la palabra de Dios no falla absolutamente nada. Para eso tenemos la palabra del Señor. Pero abra su corazón para lo que Dios va a hacer en su vida. Busque la presencia de Dios para que Dios le hable. Y cuando Dios le hable, no dude. Cuando Dios le hable, no dude, sino que camine en fe, que es otro de los puntos. Faltan dos nada más. El número 4, obediencia. Obediencia. Ellos tuvieron obediencia, ellos fueron obedientes. A mí me ha pasado que Dios me ha dado una palabra y yo en el momento que Dios me está dando la palabra, yo digo, amén, gloria a Dios, sí, Señor, aleluya, ay, santo, ay, Señor Jesús, aleluya, santo. Y cuando el Señor me dice, ve, yo, ay, Señor, bueno, estaba bonita la palabra, pero me da una pena, ay, Dios mío, Señor, me da una vergüenza pararme ahí en el metro de Caracas a predicar tu palabra, ay, qué bonito. Pero el Señor nos llama en esta hora a la obediencia. Si usted conoce la palabra, usted sabe que en Primera de Samuel habla y dice que ¿de qué se alegra más el Señor? ¿De sacrificios o de obediencia? De obediencia. Pero ¿saben qué? ¿Sabe qué, Saúl, Gaby? La obediencia cuesta, ¿verdad? ¿Cuántos son padres acá?
Mire, muchacho, que lave los platos. Sí, mami, yo voy. Que vaya a lavar los platos. Sí, mami, que yo voy, sí, yo voy. Él sabe que tiene que lavar los platos, sabe que también es su responsabilidad, sabe que está la orden de la mamá, que es una autoridad. Y él dice, sí, ya va, hasta que llega el chancletazo detrás de la espalda. Ríase, yo recibí unos cuantos aquí en la espalda de mi papá por desobediente. Y vemos en esa historia la obediencia. El versículo número 5, vámonos a ver, vaya a su Biblia corriendito, ya casi estamos terminando la palabra de hoy. Váyase al capítulo 10, el versículo 5, y vamos a ver allí cómo fueron obedientes. Dice, envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Bueno, más adelante, parece que yo coloqué el que tal vez no era, pero vemos más adelante que Cornelio envió a los hombres. Hubo una obediencia. Él no preguntó, pero ¿cuál es el mensaje que me van a decir? ¿Pero qué es lo que me van a decir? ¿Pero para qué tú quieres que vaya? Pero yo los voy a enviar. ¿Para qué los voy a enviar? ¿Pero por qué quieres que lo envíe? Dijo, no, yo lo voy a enviar porque tú me estás diciendo que lo envíe. Yo lo voy a enviar porque yo quiero ser obediente. Amén, amén. Y el otro versículo que se refiere a Pedro es el versículo 30. El versículo 30. Vamos a ver. Bueno, no, el versículo 30 habla de otra cosa. Pero sabemos de que Pedro, ¿qué fue lo que hizo Pedro? Se levantó y fue. Pedro no dudó. Pedro fue obediente. Él se levantó, dijo, yo voy a ir. Yo voy a ir. Y el número 5, oh, qué tremendo, hubo fe. Dice la palabra que sin fe es imposible agradar a Dios, pero la fe, caminar en fe, ¿cuántos han caminado en fe? Pero de verdad, en fe, de decir, wow, Señor, en tu nombre, Padre, gracias, Señor, porque tú no vas a fallar, gracias por esto, gracias por lo otro. El versículo 23, vamos a ver la fe. Síganme allí ustedes al versículo 23. Mire el que está a su lado. Si usted lo ve con cara de sueño, dele con la pierna así, dígale, escucha la palabra del Señor. Amén, amén. Escucha la palabra del Señor. Escúchame. El versículo 23 dice, entonces haciéndoles entrar, los hospedó hasta allí. Había que tener fe para hospedar esos hombres que eran gentiles en la casa del apóstol Pedro, cuando sabía que eso era abominable. ¿Tuvo o no tuvo fe? Él creyó, tuvo fe, y la fe, ¿verdad?, no puede ir acompañada de la duda. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Yo no entiendo, apareció esa visión, yo sé que fuiste tú el que me hablaste, estoy aterrado porque me dijiste que comiera lo que yo no debo comer, mas sin embargo me dijiste, Señor, que no llame inmundo a lo que tú has purificado, así que yo voy a dejar que estos hombres entren a mi casa. ¿Usted se imagina si al vecino chismoso lo hubiese visto? Que siempre tenemos el vecino chismoso, ¿verdad? Ese vecino, mira que llegó a las 5 de la mañana. Mira que, oye, pero tiene 3 días con el mismo pantalón, ¿no? Pero mira, llegó así. ¿Quién tiene un vecino? No levante la mano, pero él sí tiene un vecino, el vecino chismoso. Pues bueno, me imagino que Pedro diría, si sale el vecino chismoso y me ven aquí, me van a apedrear y me van a matar. ¿Era válido o no era válido ese pensamiento? Era válido, y así es la fe. Va a venir siempre lo contrario para que nosotros no caminemos y no obedezcamos lo que Dios nos está diciendo, porque la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y el versículo 6, denle un aplauso al Señor mientras yo tomo agua, y gloria a Dios. Aleluya. Gracias, Señor. Aleluya. El pastor, cuando me dio la responsabilidad, el pastor casi me dice, Alex, el domingo 18 tienes maratón. Bendecimos al pastor allá. Maratón, pero estamos dispuestos a todo. Amén. Amén. Gloria al Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, el versículo número 6.
Este posa en casa de cierto Simón Curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hacer. ¿Qué? Que yo vaya y ni siquiera sé qué me van a decir. Y si a lo mejor cuando Pedro me vea me dice: mira, inmundo, ven acá, hijo del diablo, ¿qué haces esto aquí en mi casa? Él no sabía. Cornelio se estaba atreviendo. Él tuvo que tener fe, él tuvo que creer. Él dijo: Señor, yo creo, y no solamente no creo, sino que obedezco. Pero no solamente obedezco, sino que lo voy a hacer en fe. No había temor. Y en toda esta historia, yo no sé si hasta ahora tú has captado el mensaje que Dios tiene para ti y que Dios tiene para mí en esta mañana. Yo creo definitivamente de que cada uno de nosotros somos instrumentos del Señor. Somos instrumentos del Señor, y estoy convencida por el Espíritu de Dios que en este tiempo Dios nos va a utilizar a cada uno de nosotros para un propósito divino, para conexiones divinas, para que tú le hables a quien nunca te has atrevido a hablar, para que tú camines a donde nunca te has atrevido a caminar, para que tú des el paso que nunca te has atrevido a dar. Y creo que en este tiempo el Señor ha de hacer cosas grandes. Dios ya lo está haciendo. Dios ya lo está haciendo. Y no tengo la menor duda de que Dios ya te ha estado hablando de cosas que debes hacer, y a lo mejor dudas, o a lo mejor le tienes miedo. Pero en esta hora el Señor nos habla por su palabra que nosotros no podemos ser como las olas del mar que van de un lado para otro, sino que tenemos que creer firmemente la palabra que el Señor nos ha hablado, no dudando en el corazón, no dudando en lo absoluto, obedeciendo al Señor en todo tiempo, pero por sobre todas las cosas, algo bien importante: buscar la presencia de Dios, porque el que no busca la presencia de Dios le va a ser muy cuesta arriba obedecer. El que no busca la presencia de Dios le va a ser muy cuesta arriba no dudar, porque dice la palabra de Dios que no es en nuestra fuerza, sino que es en la fuerza del Espíritu de Dios. Amén. Que es a través de la fuerza del Espíritu Santo, no es a través de nuestra fuerza. Y yo estoy clara y segura de que en esta tarde el Señor nos ha llamado, nos está llamando claramente a poner a la cruz ese poquito de duda que te queda. Porque a lo mejor puedes decir: yo creo, pero no creo completo. Yo sé que Dios me ha hablado, pero a veces digo: no sé si sería Dios, sería el diablo o sería mi mente. Yo voy a obedecer, pero me da temor obedecer completo, y voy a obedecer solamente a media. Yo le dije al Señor mientras preparaba esta palabra que su palabra es perfecta, que solamente el vaso es imperfecto, pero su palabra es perfecta. Y le decía: Señor, tú conoces la necesidad de cada corazón. Tú conoces el corazón de cada persona en esta casa. Dios lo conoce. Y el propósito de la palabra de Dios de ser predicada es que la iglesia, nosotros la iglesia, seamos edificados, seamos redarguidos y seamos también corregidos. Y yo te voy a pedir en esta hora que allí donde tú estás, de todas las cosas que el Señor nos ha hablado en esta tarde, tú puedas examinar y decir: wow, Señor, yo sí creo, pero todavía hay un poco de duda. Yo sí creo, pero me cuesta obedecerte. Yo sí creo y sé y reconozco tu voz, pero me cuesta buscar tu presencia. Y en esta hora, en el nombre de Jesús, yo creo que Padre, mientras hemos hablado tu palabra, mientras he hablado tu palabra, tu Espíritu Santo ha estado redarguyendo los corazones, nuestros corazones. Ha estado ministrando a las vidas, Señor. Gracias, Señor, porque tu palabra es una espada de doble filo que llega hasta lo más profundo de nuestro corazón.
Señor, en esta hora yo te presento a la iglesia. Yo te presento a cada persona que en esta hora, mire, si usted se ha sentido conectado con esta palabra y algo ha quedado en su espíritu, levante la mano. Cierre sus ojos y levante la mano y dígale: Señor, en esta hora, Padre, en el nombre de Jesús, tú conoces los corazones, tú conoces si hay falta. ¿Cuáles son las áreas de nuestras vidas que necesitan en esta tarde ser reforzadas por tu Espíritu? Nosotros queremos ser usados por ti, Señora. Señor, deseamos y anhelamos buscar tu presencia, Señora. Deseamos, Señor, ser como Pedro, como Cornelio, que no dudaron, sino que ellos hicieron aquello por la cual tú les habías enviado un mensaje. Te pedimos perdón por las veces que hemos dudado. Te pedimos perdón por las veces que no hemos caminado en obediencia. Te pedimos perdón por las veces, Señor, en que te hemos discutido tu palabra. Por las veces que no hemos obedecido. Pero dice tu palabra que un corazón contrito y humillado no despreciarás tu Jehová. Y en esta hora nos humillamos delante de ti. Levanta tu voz si tú deseas en esta hora decirle: me humillo delante de ti. Yo deseo ser un instrumento tuyo, Señor. Yo deseo ser usado por ti, Señora. Quita todo rudimento, quita cualquier cosa que impida que yo sea un instrumento, para que hayan conexiones en mi vida, para que hayan conexiones divinas en mi vida, Padre, en el nombre de Jesús. Póngase sobre sus pies y siga en comunión con el Señor. Alabe al Señor allí donde está. Y si usted es una de las personas que de verdad anhela ardientemente que Dios le use en este tiempo, esta palabra de Dios en este día es para usted. Amén. Levante allí su voz y háblele al Señor. Dile al Señor: yo no sé cómo hacerlo, pero tú sí sabes. Yo no sé cómo ir, pero tú sí sabes. Yo no sé cómo es, pero tú sí sabes. Dile: Señor, yo solamente quiero ser un instrumento. Yo solamente quiero ser un instrumento tuyo, Señor. Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús, aquí está tu iglesia. Aquí estamos nosotros. Abre las ventanas de los cielos. Llénanos de tu presencia. Que nosotros podamos ser llenos de fe. Llenos, Señor, de tu Espíritu. Que toda duda se vaya de nuestros corazones. Llevamos todo pensamiento cautivo a la obediencia de tu palabra. Y dejamos que seas tú el que use nuestras vidas. Te damos gracias, Señor. Levante su voz y alabe al Señor. Levante su voz y deje que el Espíritu de Dios trabaje con nuestras vidas. Deje que su presencia se mueva en este lugar. Amén. Deje que su presencia se mueva en este lugar.